Hello, un saludo para todos. Y en el día de hoy iniciamos este nuevo proceso de nuestro primer núcleo del estudio del tiempo pasado, con esta lección llamada We Enjoyed Many Things. Nosotros disfrutamos en pasado, nosotros disfrutamos muchas cosas. Aquí vamos a empezar con nuestro estudio del pasado, con los verbos irregulares, los verbos regulares y mucho más. Empecemos. Bien, vamos a ver cómo se forma el pasado simple en inglés. El pasado simple que se formaría a partir de nuestros verbos, que son la acción que tenemos en cada una de las oraciones. Entonces tenemos el verbo catch, que es el verbo atrapar, el verbo watch, que es el verbo ver, el verbo drink, que es el verbo tomar, el verbo drive, que es el verbo conducir, el verbo fly, que es el verbo volar, el verbo build, que es el verbo construir, el verbo eat, que es el verbo comer, y el verbo sing, que es el verbo cantar. En algunos casos, como en este caso del verbo watch, nuestro verbo se vuelve un verbo en pasado de manera regular. Observemos el detalle. Watched TV. Miremos esta terminación ed. Este es el único verbo de esta serie de verbos que tenemos que es un verbo regular, o sea que le vamos a agregar una ed. Más adelante en esta misma lección vamos a ver más de esos verbos regulares. Y hay otros que cambian totalmente. Démosle una probada a estos verbos que para volverse a pasado cambian totalmente. Por ejemplo, el verbo catch me quedaría así. Calf. Un detalle de estos verbos en esta terminación ht. Algunos verbos irregulares cargan esta terminación ht o ght. Pero por ejemplo, miremos este otro verbo que cambia totalmente. Drunk. En su escritura cambia el verbo tomar al verbo tomé o en pasado se cambia la i por una u. Le sucede muy parecido al verbo drive, que en pasado me cambia a drove. Le sucede de igual manera al verbo fly, que en pasado me cambia a flew. El verbo build, que en pasado me cambia a build con t. Cambian letras, algunas letras. El verbo eat, que en pasado me cambia a ate. Y ese es el verbo comer, como podemos ver en el gráfico. Y el verbo sing, que me cambia a sang. Ustedes se preguntarán, estos verbos, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Cómo nos los aprendemos? Resulta que para encontrarlos, para saber en dónde están y cómo organizar, existe una lista de verbos irregulares. Esa lista nos puede ayudar de gran manera a aprendernos estos verbos. Son unos 150 a 200 verbos que hay allí que se encuentran en tres columnas: la forma del presente o infinitivo, la forma del pasado y la forma del past participle, que la vamos a utilizar más adelante en otros tiempos verbales. Continuemos mirando más de estos verbos. Miremos pues cómo podemos componer oraciones a partir de verbos regulares y verbos irregulares ya en pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo play y el verbo swim. Play y swim. Ubiquemos los pronombres. I, you, she, he, it, we, they. De igual manera ubiquemos los pronombres acá. I, yo,
you, tú, she, ella, he, él, it, eso, we, nosotros y they, ellos. Miremos cómo se arma una oración en pasado con un verbo regular que es play. I played parqués. I played parqués. You played alone. Tú juegas sola o solo. She played with the family. He played happy. Juega feliz. It played easy. Eso se juega fácil. We played for money, jugamos por dinero, and they played always, or they always play, y miremos cómo cambia la pronunciación de estos verbos. I played, no play, I played, you played, she played, he played, it played, we played, and they played. Es muy sutil la marcación de estos verbos en su pronunciación en pasado, pero miren que para todas las personas es igual. La misma forma del verbo played con su terminación ed, que es propia de los verbos regulares. Miremos ahora el verbo swim, que es un verbo irregular. Su forma en pasado quedaría swam. I swam too much. Yo nado mucho. I swam too much. You swam in the river. She swam in the pool. He swam fast. It swam easy. Nada fácil. We swam on Sundays. And they swam in the club. Notemos que también, así sea un verbo irregular donde cambia su forma en pasado, no se le pone ed, sino que se le pone otra forma que está en la lista de verbos que yo les decía anteriormente. Se pone la misma forma para todos los pronombres. I swam too much. You swam in the river. She swam in the pool. He swam fast. We swam on Sundays and they swam in the club. Sigamos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos formar 3 oraciones con cada uno de estos verbos que son regulares. Por ejemplo, we played for money. Nosotros jugamos por dinero. He smiled. Nótese que es un verbo que termina en e. O sea que le ponemos solo la D. He smiled easily. Se ríe muy fácil. And he watched TV alone. Ve televisión solo. Continuemos mirando ahora algunas reglas de los verbos regulares.
¿A qué se refieren esas reglas? Que la terminación de los verbos regulares tiene su especialidad. Así, todos los verbos regulares tengan la terminación de ed, tienen unos casos especiales. Por ejemplo, cuando terminan en cuando terminan en y y cuando terminan en y, que es la misma letra, pero ya les profundizaré porque le digo a esta y y porque le digo a esta y. Entonces, armemos oraciones en pasado. I walked in the street yesterday. Yo caminé por la calle ayer. You worked in Pereira last year. And she visited her family last vacation. Vamos ahora con los verbos que terminan en pero antes de eso miremos la traducción de estos. I walked in the street yesterday. Yo caminé en la calle ayer. You worked in Pereira last year. Tú trabajaste en Pereira el año pasado. And she visited her family last vacation. Ella visitó su familia las pasadas vacaciones. Miremos cómo podemos armar oraciones marcando el pasado de estos verbos que terminan en Por ejemplo, he danced the last party. Él bailó la última fiesta. Un animal. It lived in the 10th century. Eso vivió, por ejemplo, una especie vivió en el siglo V, century. Por ejemplo, they, cambiémoslo por like, ya que está repetido. Like. They liked the cake in the party. Bueno, miremos estos tres casos y estos dos casos y vamos a dar un solo ejemplo. Entonces, cuando un verbo termina en Y y va antecedido por una consonante R, D y L, yo le hago la siguiente modificación. Digamos, we study. Lo cambio por I latina y normal y le pongo su terminación de ed. We studied in Canada. Nosotros estudiamos en Canadá. Y cuando el verbo termina en Y, o sea que va precedido de una vocal, le ponemos la terminación ed normal. Por ejemplo, I prayed for peace. Yo oré o recé por la paz. Vamos a practicar otro poco sobre estas oraciones y sobre todo sobre estos tiempos verbales. Entonces vamos a hacer 3 oraciones bien claras en pasado simple con las oraciones de los verbos regulares. Entonces, por ejemplo, digamos, she finished a fish. Fish. She fished a big fish. Pescó, del verbo fish,
Miren cómo cambia a fish, ed. Ella pescó un gran pez. We finish, ahora sí. Finish, con ed. Finished. We finished the activity. Nosotros terminamos la actividad y finalmente you played with my heart. Tú jugaste con mi corazón. Bien, así llegamos al final de esta primera entrega de nuestro primer núcleo, lección número 1, sobre el pasado simple y los verbos regulares. Esperamos vernos en nuestra próxima lección. Bye.